Nadia Burgos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, con un poquito de calor todavía por la hermosa movilización que acabamos de presenciar acá en Paraná, pero bien. A ver, contanos qué viste en la movilización, qué análisis haces de esta movilización que fue importante por las imágenes, uno pudo ver quien anduvo por el centro, se encontró con un número importante. Bueno, ¿cómo estás qué significó esta movilización en este marco? ¿Y qué crees que puede ser el desenlace de todo este conflicto que, parece no encontrar una salida? En primer lugar, yo creo que lo que hay que destacar es que hoy se vio una movilización que es de unidad entre estatales y docentes y que marca un camino de lucha que ojalá se profundice, ¿no? Que va a estar también un poco ahí la presión en quienes dirigen los sindicatos estatales de la provincia, que demoraron un poco en generar esta unidad. Pero bueno, también es por cómo se viene dando la paritaria y la discusión paritaria a nivel provincial. Creo que esta unidad que se vivió, que hizo que haya cuadras y cuadras y cuadras de estatales y de docentes luchando de toda la provincia que llegaron aquí a Paraná, tiene que además trascender las fronteras, digamos. Nosotros hoy tendríamos que estar hablando, por ejemplo, si ponemos la lupa solo en el conflicto docente, de un paro nacional de CETERA, porque hay más provincias que están en conflicto en relación a lo salarial, a las condiciones de trabajo, a lo pedagógico, y lamentablemente estamos viendo que quienes son las centrales sindicales están muy por detrás de las necesidades de las bases que en Entre Ríos desbordaron a las direcciones y que han arrancado un plan de lucha muy potente en docentes y que, también estamos intentando hacer en estatales, que ya tuvo una primera demostración de fuerza, que fue el día de hoy con este paro contundente y esta movilización, y creemos nosotros que tiene que continuar, porque lo que está claro es que Frigerio ha definido ponerse del lado de Milei, aplicar el ajuste de manera brutal sobre los trabajadores y además montar discursivamente un intento de separar la realidad de los trabajadores docentes y estatales de la realidad de los trabajadores de toda la provincia. Entonces hemos escuchado barbaridades, ¿no? Porque no solamente dan paritarias de ajuste, sino que además salen a decir, a instaurar que los gremios no están a la altura de las circunstancias, que los gremios no entienden la situación de crisis que está pasando en la provincia, como si fuéramos los trabajadores los que tenemos que resolver la crisis que los gobiernos han generado, digamos, ¿no? Y además desentendiendo que las paritarias tienen que ser libres, tienen que ser sin techo y no pueden ser nunca extorsivas, ¿no? O sea, Frigerio ha dado un paso más allá y está generando una extorsión muy fuerte sobre los trabajadores docentes con las declaraciones juradas, con el intento de aplicar un presentismo. Y también está generando el miedo en los trabajadores estatales de los descuentos de paro, atacando un derecho constitucional, que es el derecho a organización y a huelga, y mostrando que en eso también no tiene nada para envidiarle a Milei, que no solamente ha dicho a nivel nacional que se vienen 65.000 nuevos despidos en los estatales, sino que además que pretende congelar nuestra paritaria estatal nacional hasta fin de año, demostrando que en eso acuerdan que el camino para ellos es que la crisis la pague la casta, y la casta aparentemente éramos los trabajadores. Bueno, empiezo con algunos puntos que me anoté para charlar con vos. La izquierda en estos tiempos, a nivel nacional, pero también a nivel local. ¿Cómo estás analizando lo que pasa en la izquierda en este momento de experimento social, ¿no? Porque la verdad que uno tiene la sensación de que está ante un fenómeno que hasta el momento no conocíamos, más allá de los paralelismos con la década del 90 y algunas cuestiones, pero creo que hay otros elementos que no estaban en aquella década de Menem, por ejemplo. La izquierda, ¿cómo está mirando esto y cómo está analizando la política de acá en adelante en cuanto a encontrar o a buscar una alternativa? Bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, porque estamos en un momento en donde se vive características propias de una crisis sistémica del capitalismo, que no es algo particular de Argentina, sino que se está viviendo en muchos lugares del mundo, en donde efectivamente expresiones de ultraderecha han logrado llegar al poder. Podemos nombrar expresiones como han sido, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Meloni y Le Pen, diferentes expresiones en Europa. Y la consecuencia de que esos sectores hayan llegado al poder está directamente atada a una experiencia previa
de los pueblos con gobiernos que montaron discursos de izquierda, pero aplicaron brutales ajustes o no fueron más allá en las discusiones de cómo aplicar o cómo llevar adelante gobiernos que efectivamente resuelvan los problemas de la crisis que hay, sino que al contrario, los profundizaron. Y entonces la gran decepción con esos gobiernos, que en Latinoamérica podemos nombrarlos como los gobiernos progresistas, por ponerle un nombre así cercano, que ha pasado en las últimas décadas, han hecho que gran parte de la población diga, si estos no pueden resolverlo, veamos qué hace esta otra gente, y se encuentre con la experiencia brutal que se está viviendo ahora, ¿no? La izquierda en eso ha tenido un lugar que, si bien siempre ha estado en el lugar de la resistencia, yo creo que la responsabilidad nuestra es justamente pasar al momento de plantarnos como una alternativa de poder. En ese marco, en Argentina tenemos una ventaja, que es el FIT-Unidad, que es una unidad importante de la izquierda más revolucionaria, una izquierda que plantea que la única salida a la crisis que hoy estamos viviendo, que, repito, es sistémica, porque es una crisis económica, política, de regímenes, es una crisis ambiental, es una crisis ecológica, es una crisis que golpea fuertemente a las disidencias y a las mujeres, es decir, es de todos los ámbitos de la vida. La única forma de poder salir y revertir esta situación es efectivamente tomando medidas que sean anticapitalistas, es decir, romper la lógica de acumulación de ganancias tan brutal que se está viviendo hoy y empezar a pensar la necesidad de otro modelo económico y otro modelo social que responda efectivamente a las necesidades sociales y no a los caprichos del 1% de la población mundial. En ese marco, nosotros tenemos un desafío, creemos, que es ampliar el Frente de Izquierda Unida. Hoy, el Frente de Izquierda Unida es una herramienta importante, pero toda la gente que está haciendo esta experiencia, que la hizo anteriormente con el kirchnerismo, con las diferentes expresiones del PJ, que se desilusionó porque ellos no resolvieron los problemas, sino que los profundizaron, toda esa gente necesita tener la posibilidad de también apostar a la izquierda como una alternativa de poder. Hoy la responsabilidad cae en nosotros, en mostrarnos como esa alternativa de poder, y para eso el FIT-Unidad me parece que se tiene que fortalecer. Nosotros estamos en un momento en donde creemos que hay que luchar ahora y en la calle, no esperar ni las elecciones del 2025 ni los 4 años de Milei, porque cada día que pasa es un derecho que perdemos, cada día que pasa es una persona que queda desocupada. Bueno, habrán visto los índices de la pobreza, los índices de la indigencia, son alarmantes. No tenemos condiciones con nuestros salarios de poder ni pagar un alquiler, ni llegar ni a cuarto de mes. O sea, estamos en una situación muy compleja. Entonces, la pelea es ahora en cada una de las luchas que se están llevando adelante, pero también construyendo esa alternativa política que realmente, cuando tenga que tomar la decisión si es FMI o es pueblo, defina que es pueblo y que no es FMI, si es los sectores más concentrados o son las necesidades alimenticias de las poblaciones, se entienda que son las necesidades alimenticias de las poblaciones y entonces le ponga un freno a la especulación latifundista que hay en nuestro país, a los intereses extranjeros y extranjerizantes, a hoy, por ejemplo, el RIGI y el RINI que se está discutiendo en nuestra legislatura, que traería muchos problemas y ninguna solución a la situación que estamos viviendo. Entonces, digo, necesitamos también fortalecer la izquierda desde esa perspectiva, como una alternativa de poder y no solamente como la fuerza que siempre está en las calles luchando en todas las luchas. Recién hablabas de un fenómeno global, que uno puede mencionar un montón de países. Vos nombraste a los dirigentes, que es Meloni en Italia, Obregón puede ser en Hungría. Te llevo al caso de Francia. En Francia hubo un fenómeno muy particular en donde todos los partidos de izquierda, pero más socialistas y progresistas, pudieron lograr una unidad que era impensada por lo menos meses antes, y se impusieron y detuvieron lo que parecía una ola que se comía todo, que era la figura de Le Pen. ¿Vos ves esa posibilidad en la Argentina, en Entre Ríos? Es decir, acudiendo a lo que dijiste recién de ampliar, digo, no ampliar en sectores de izquierda, sino con otros sectores. Hay dos cuestiones. Una, que el ejemplo de Francia nos muestra los propios límites de ese proceso. Porque el problema es para qué te unís. Si vos te unís solamente para supuestamente frenar a la derecha, pero en esa unidad haces un acuerdo político con Macron, no estás frenando a la derecha.
digamos, ¿no? Y es lo que pasó ahora con Francia. Se logró revertir la situación electoral, pero el primer ministro, lo que va a poner Macron aparentemente, es de derecha. Entonces, hay un límite en esa unidad. Hay toda una unidad, discusión ahí ¿no? por la decisión de Macron. Claro, por supuesto, porque eso muestra los límites de estas experiencias que son solamente para sacarte algo de encima. Nosotros creemos que hay que construir unidad con todos aquellos que quieran efectivamente transformar esta realidad. Es diferente la unidad. Una cosa es luchar en la calle todos juntos como lo hicimos hoy, que nosotros, por ejemplo, tenemos agrupaciones distintas dentro de ACMER, dentro de ATE, tenemos diferencias con las direcciones de ACMER y de ATE, pero sin embargo, en la propia izquierda, pero sin embargo salimos a la calle todos juntos por la necesidad de la recuperación salarial de nuestros salarios, para que no despidan ningún compañero más. Esas peleas y esas luchas para enfrentar a este gobierno de ultraderecha hay que darlas ahora y hay que darlas con la más amplia unidad posible. Ahora, en términos de alternativa política, lo que hay que hacer es construir una fuerza que sea anticapitalista. Ahí no puede haber distinción en relación, o dudas, mejor dicho. O sea, para nosotros esa unidad se tiene que ampliar. No alcanza solamente con la izquierda trotskista, si querés que nos pongamos teóricos así fino. Hay que ampliarse, pero tiene que ser bajo un programa político. Nosotros ponemos a disposición nuestro programa político del FITU porque entendemos que es el programa político para salir de la crisis en la que estamos hoy. Ahora, no solamente es unirnos por el espanto, como... De verdad que ya acá hay sobradas muestras de esas unidades por el espanto, digamos, ¿no? El PJ lo hace todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, en esa unidad contra el espanto de los últimos años? Primero nos dijeron que Scioli era el que iba a enfrentar a la derecha. Miren dónde está Scioli hoy. Después nos dijeron que era Massa, que es el alumno favorito de los fondos buitres, que supuestamente iba a frenar a Milei. Miren lo que pasó, digamos. O sea, ese tipo de unidad... no alcanza en esta situación en la que estamos. Lo que tiene que haber es una unidad programática, anticapitalista, con sectores que efectivamente entendamos que la salida es por otro lado. No es concesionando con el Fondo Monetario Internacional. Porque ya pasamos esa situación. Digo, no hay que irnos tan lejos. Fernández llegó al poder diciendo vamos a auditar la deuda externa. Y cuando fue presidente, no solo no la auditó, sino que hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos ató brutalmente a seguir pagando una deuda que hasta el Fondo Monetario Internacional dice que es ilegal e ilegítima. Entonces, estamos en un momento en donde las salidas tienen que ser mucho más radicales. Recién hablabas de programa, te lo cambio por un segundo por agenda. Ajá. Es cierto todos los señalamientos que hacías de Scioli, Massa, pero yo también digo, si entramos en la discusión, bueno, pero ahí también estaba Grabois, por ejemplo. Uh-huh. Me imagino que debe haber algunas cuestiones de agenda que plantea Juan Grabois, por citar a otro sector dentro de ese frente, de la que compartirías. ¿Puede haber alguna posibilidad de empezar? Por eso te cambio programa por agenda, porque digo, un programa es algo mucho más global con agenda. Te lo llevo a Entre Ríos. La gestión, por ejemplo, de Martín Piaggio, que tiene cuestiones ambientales que la llevó adelante. Bueno, yo conversarías, por ejemplo, con dirigentes que tengan algunas agendas que coincidan con ese programa. Es que el problema no es solo... ¿O lo ves como una... No, algo yo muy creo que hay que hacerlo, cultural? ¿no? Pero el problema es que esos dirigentes ya tomaron una decisión, y es quedarse dentro del PJ, digamos, y ahí es donde está el problema de fondo. Ninguna solución a esta crisis va a venir desde las estructuras tradicionales. Digamos, no es lo mismo que me digas ahora que Lustó parece, no sé, Lenin en el Congreso, que si nos vamos a sentar a hablar con él. Digamos, ninguna solución va a venir desde el radicalismo, desde el PJ, porque ya tuvieron su oportunidad. Y cada vez que tuvieron que decidieron quedarse anclados al statu quo. Digamos, entonces ahí nosotros tenemos un problema, que es que para efectivamente salir de la situación actual hay que tomar caminos distintos. Y hay que construir algo nuevo. Eso, si Grabois define salir del PJ... Por supuesto que habría un montón de cosas para hablar. El partido Patria Grande. ¿No? Pero su acuerdo y su construcción de Patria Grande es para discutir dentro del PJ. Nosotros no tenemos nada para discutir dentro del PJ porque creemos que es una de las estructuras responsables de las situaciones actuales, así como lo es el radicalismo y como son las nuevas figuras que se están formando a partir de esos vestigios de esos partidos tradicionales. Entonces, ahí es donde está el límite, porque aparte, también hay que decir que las experiencias que tienen estas limitaciones no ayudan a profundizar los debates. Pongo un ejemplo porque nos nombraste a Piaggio. En Gualeguaychú la lucha ambiental logró prohibir el glifosato dentro del ejido urbano. Acaba la justicia de derogar esa prohibición. Digamos, porque no alcanza solamente con Gualeguaychú.
tiene que ser una pelea global. Tiene que ser una discusión transicional del modelo económico, del modelo productivo. Y lamentablemente estos sectores no están dispuestos a hacer esos debates de fondo, porque no están dispuestos a tocar intereses de sectores que con ellos se llevan muy bien. Yo recuerdo ahora Grabois dándose un beso con Groco Patel. O sea, nosotros no podemos pensar que la salida al problema del hambre en nuestro país es una convivencia pacífica entre el agronegocio y la agroecología. No es posible. Si hay agronegocio, la agroecología no puede subsistir. Entonces lo que tenemos que avanzar es hacia la prohibición de agrotóxicos, de transgénicos, repartir las tierras, es decir, a medidas mucho más estructurales. Y ojo, porque generalmente nos dicen, no, porque eso es desde la izquierda es utópico. Ahora, tenemos un presidente que asumió diciendo que iba a dinamitar el Banco Central, digamos, ¿no? O sea, algo más utópico que eso no hay. Y sin embargo, él planteó esas utopías, entre comillas. No, acá lo que hay son realidades. El sistema capitalista no ha resuelto ninguno de los problemas de la sociedad. Simplemente los ha profundizado y entonces nosotros tenemos que tomar medidas que son diametralmente opuestas. Sin medidas anticapitalistas no hay posibilidad de salir de la crisis en la que estamos y la situación no va a ir empeorando en términos lentos, va a ir empeorando cada vez peor. Estamos ante situaciones de crisis humanitarias. Digo, mientras nosotros hablamos, Netanyahu acaba de decir que piensa invadir el Líbano cuando ya reventó Gaza, digamos, ¿no? Vamos más de 360 días de genocidio del pueblo palestino. Se sigue profundizando la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces estamos en un momento en donde los capitalistas han tomado decisiones absolutamente radicales en relación a seguir avanzando en sus planes para recuperar sus tasas de ganancia, para recuperar sus riquezas, a costa de lo que sea, digo, de un genocidio, de guerras, de estar al límite de las terceras guerras mundiales, de avanzar con un ecocidio brutal en gran parte del mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, la izquierda es quien se planta y dice, acá lo que hay que hacer es construir contra todos estos sectores con aquellos que estén dispuestos a dar la pelea hasta el fondo. Íñigo Errejón, que fue fundador de Podemos. Siempre dice que lo que a la izquierda le lleva 50 años, la derecha lo construye en 2 días y destruye esa construcción también en 2 días. La pregunta es cómo construir con esta agenda, con estos programas, un proyecto que vos digas, bueno, que lleve menos tiempo. Sobre todo por estos puntos que vos marcás, ¿no? O sea, ¿cómo llevar a la sociedad un programa que se entienda sobre estas cuestiones humanitarias, medioambientales, que la vemos en el río Paraná, acá. ¿Cómo se hace? Primero hay que resolver los problemas básicos de la gente, porque es muy difícil que la gente piense en los problemas ambientales si no tiene un plato de comida, digamos, ¿no? Si no tiene yo creo que naturalmente la gente va a pensar en estas problemáticas si nosotros podemos responder efectivamente a las condiciones de vida y podemos resolver lo básico, digamos, una vivienda, un trabajo digno, un salario y tiempo de ocio, ¿no? Yo le agrego siempre porque para mí no hay posibilidad de construir ni comunidad ni una relación con otros y demás si no hay tiempos también para la cultura y para el encontrarnos y eso no lo tiene casi ningún sector en la agenda. Yo creo que hoy la esperanza está en los pueblos y me parece que en relación a esto que planteabas de lo que dice Irigo, hay que ver lo que está pasando en todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, porque yo recién mencionaba la brutalidad con la que la derecha a nivel mundial está intentando avanzar, que usa genocidio, usa guerras y demás. Ahora, del otro lado, porque nosotros creemos que estamos en un proceso de polarización social y política. Del otro lado, los pueblos responden. O sea, no se ha visto, algunos le dicen el nuevo Vietnam, el proceso que se está viviendo en Estados Unidos con la juventud en rechazo al genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino es impresionante. Hay universidades enteras que tienen campamentos universitarios en apoyo al pueblo palestino. Y eso le está generando una crisis profundísima, incluso en su debate presidencial que están teniendo ahora en relación a quién va a ser el próximo presidente, porque hay una franja de jóvenes que no están interesados en votar. Ustedes saben que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. No están interesados en votar porque ni Trump ni Harris están hablando de este problema, sino que al contrario, han sido los dos responsables de que Estados Unidos siga dando millones y millones y millones de
de dólares al año para la maquinaria de guerra. Entonces, en ese marco hay una juventud que está en Londres, se hicieron movilizaciones de más de 1 millón de personas. En Europa, en todos los países están movilizándose contra la derecha y a favor también del pueblo palestino como causa específica en este momento de humanidad. Entonces, la esperanza está en eso, en que los pueblos no resisten toda la vida. Y cuando llega un punto en el cual tienen que actuar, lo hacen de manera organizada y lo hacen defendiendo sus vidas. Entonces, en ese marco, todas esas políticas de resistencia siempre están del lado de la izquierda. Ahí está la responsabilidad de quienes conscientemente construimos partidos revolucionarios, partidos de los trabajadores en todo el mundo, para poner nuestra herramienta política al servicio de esas luchas y para poder efectivamente encauzarlas también a que hagamos algo que no hemos podido lograr todavía, pero que yo tengo la esperanza de que sí lo vamos a hacer, que es que haya un gobierno efectivamente de los trabajadores en este nuevo siglo, ¿no? Porque no ha pasado, no hay en ningún lado una experiencia que sea socialista como la que nosotros proponemos, pero sí lo que hay es una necesidad de construir algo por fuera del sistema capitalista que se ve en las luchas crecientes que hay fundamentalmente de la juventud en todo el mundo. Tomando esto que decís y una pregunta que me quedó de cuando hablábamos del fenómeno de Francia. Sí. Dos en una. Bueno, primero, ¿qué evaluación haces de lo que es el progresismo o el reformismo? Y segundo, ¿qué evaluación tenés de lo que fue el proceso de Chávez, que empieza, que surge de un militar, termina sumando todos los sectores progresistas y socialistas y... bueno, ellos trabajaron la idea de la revolución permanente. Hay una nota muy interesante en la revista Jacobin, en donde habla, ¿no?, de todo ese proceso, en donde, bueno, iban como profundizando el proceso con medidas, ¿no? Comienzan con la distribución, bueno, con las regalías de petróleo, y así van avanzando con la banca, etcétera, etcétera. ¿Qué evaluación haces de ese proceso? Y si el progresismo o el reformismo lo ves más cercano a la izquierda o más volcado a, bueno, discutir dentro de las grandes estructuras o tradicionales, dentro de las grandes coaliciones, pongámosle acá en Entre Ríos, si querés. Sí, para mí está bueno situarlo en términos históricos también a este proceso, ¿no? Porque el progresismo o el reformismo en Latinoamérica ha marcado todo un periodo, ¿no? El primer periodo de este siglo, en donde la crisis capitalista del 2008 mostró el derrumbe del sistema capitalista como ideal, o sea, post caída del muro de Berlín con la caída de la Unión Soviética, medio como que, bueno, algunos dijeron que se acababa la historia, que no iba a haber más lucha de clase, que el capitalismo era el único sistema que podía funcionar, y en el 2008 se pegaron contra su propia pared, digamos, ¿no? El estallido de la burbuja inmobiliaria en ese momento y la crisis tan profunda generó, la verdad que una situación a nivel mundial de muchísima incertidumbre. Allí la gente, en Latinoamérica, pero también podemos nombrar Syriza en Europa, por poner un ejemplo, Podemos, que ya lo hablamos hoy, digamos, ¿no? Fue un fenómeno mundial, la gente viró a la izquierda, ¿no? Y cuando miró a la izquierda, tomó lo que se pintaba, ellos ahora se dicen de rosa, pero en aquel momento intentaban pintarte de rojo, que eran los progresismos y los reformismos, ¿no? Y en toda Latinoamérica, con Lula, con Kirchner, con Chávez, con Correa, ¿qué pasó con eso? Mostraron su propio límite, porque el problema es, si vos vas a ocupar toda esa política y toda esa fuerza que lográs tener para salir del capitalismo o para tratar de quedarte dentro de sus márgenes. Ellos tomaron la definición política de humanizar el capitalismo, algo que es imposible. Y entonces generaron un fracaso tan grande en la conciencia de los trabajadores en toda Latinoamérica, pero también en Europa, porque lo de Syriza, si ustedes no se acuerdan, fue brutal. Yo lo traigo porque es el ejemplo concreto. Syriza llegó al poder en Grecia, hizo un plebiscito para ver si se le pagaba a la troika o no, que es como si nosotros le pagáramos al FMI o no, al FMI. La gente dijo que no había que pagarle, y ellos traicionaron y hicieron el acuerdo con la troika. Esa decepción generó una ruptura con la base social, y fueron las decepciones que se fueron viviendo también aquí en Latinoamérica, porque Lula ajustó, porque los Kirchner ajustaron, porque Chávez abandonó esa revolución permanente y permitió una burocratización de todo un sector de la sociedad que se llama la buliburguesía, que fue quienes rompieron toda la estructura de discusión más
democrática de ese proceso y la empezaron a encauzar en lo que hoy termina siendo Maduro, ¿no? Un proceso de contrarrevolución en ese país profundísimo, con características de dictadura, en donde todo aquello que Chávez dejó como legado de la democracia, en los sindicatos, en el pueblo, en cómo se organizaba la economía, se terminó, se perdió. Y hoy pesa más los acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo con Estados Unidos que la resolución de los problemas de la gente. Entonces, con el ejército. Bueno, el ejército también, digamos, ¿no? O sea, no. Entonces, hay ahí un punto en el cual esos procesos fracasaron en sus objetivos, que su objetivo era darle una vida vivible a las poblaciones. Fracasaron, digamos, ¿no? O sea, son todos procesos que terminaron con un alto índice de pobreza, con la extranjerización de los recursos más centrales de la economía de los países, con deudas con el Fondo Monetario Internacional, incluso hasta el proceso de Ecuador, en donde la deuda se desconoció y se investigó y se demostró que era ilegal y no se pagó. Incluso ahí hubo un retroceso muy profundo. Entonces, yo creo que justamente eso muestra cómo dos cosas. En primer lugar, frente a una crisis, la gente no gira a la ultraderecha. Primero giró a la izquierda. El problema es que esos sectores no eran de izquierda genuina. Eran sectores progresistas dentro de los marcos del capitalismo y terminaron intentando hacer concesiones con Dios y con el diablo, para usar una expresión popular, ¿no? Con los sectores más enriquecidos y con los pobres, y eso no se puede hacer. Entonces eso tiene un límite, y el fracaso de todo eso permitió que ahora aparezcan estos fenómenos como son Bolsonaro, como son Milei, y los tengamos que sufrir. En ese sentido, yo creo que es necesario efectivamente construir algo nuevo para poder generar de nuevo una expectativa en quienes definimos que la salida es por izquierda, pero por una izquierda, como te decía hoy, anticapitalista. Es decir, por una izquierda que tenga claro que si hay que elegir entre el FMI y las poblaciones, vamos a elegir a las poblaciones. Si hay que elegir entre los bancos y las poblaciones, vamos a elegir a las poblaciones. Si hay que elegir entre el territorio o las divisas para pagar la deuda externa, nosotros le decimos no al RIGI, no al RINI, y elegimos a las poblaciones y a sus modos de producir. Porque también lo que está acá puesto en juego es la soberanía, que algunos lo intentan recordarse de vez en cuando, pero la verdad es que queda muy por fuera de la discusión, la soberanía productiva, la soberanía de los territorios, las soberanías de nuestras decisiones, que bueno, que el capitalismo no la tiene. Entonces, los progresismos tienen un límite, el límite es que piensan que el capitalismo se puede humanizar, y nosotros creemos que bueno, que en esa decepción que generan a sus bases sociales, tenemos la responsabilidad de la izquierda de decirles, bueno, no se desanimen, no se resignen, hay una forma de hacer las cosas de otra manera, y es lo que les proponemos construir desde, en nuestro caso, el MST, pero desde el FIT-Unidad también. En el homenaje a Lina Londero, a Jorgelina Londero, dirigente feminista que falleció, sí, y que por supuesto lamentamos todos, hiciste una caracterización de la relación con ella, en donde, bueno, el feminismo era el feminismo de los trabajadores, no me acuerdo bien las palabras que utilizaste, pero bueno, uno ahí podía ver una transversalidad, no solo en el mismo homenaje, sino en los discursos, ¿no?, donde había peronistas, radicales, de la izquierda. Y la pregunta es si a partir de esos pequeños temas dentro de lo que es todo el programa izquierda, te sentarías, por ejemplo, en términos políticos y programáticos, a dialogar con dirigentes de otras fuerzas, pese a estar en esas estructuras que vos recién marcabas como las que garantizan el statu quo. Y depende para qué, ¿no? O sea, porque uno viene a discutir. Nosotros, por ejemplo, con Lina teníamos debates muy fuertes y muy hermosos porque éramos amigas. Y los debates siempre estaban cargados de esa energía de discusión, y ella era alguien que impulsaba todo el tiempo que yo trate de hablar con otros sectores, porque creía que la mirada de la izquierda podía fortalecer
digamos, ¿no? Las políticas con perspectiva de género, por ejemplo. Y se dieron en el último tiempo espacio en donde desde el feminismo hablamos, porque sí, nosotras defendemos un feminismo socialista, un feminismo de los trabajadores y las trabajadoras, que es un feminismo que no es mirar el mundo con un lente violeta, sino que es entender que el mundo, entre todos los colores, también tiene el violeta, y que entonces hay que pensar la economía, la política, la producción desde la perspectiva feminista, porque es uno de los sectores, porque las mujeres y las disidencias somos de los sectores que más consecuencias sufrimos en esta crisis capitalista. En todos, en cómo son nuestros trabajos, en cómo podemos acceder o no a la vivienda, en cómo maternamos, en cuáles son las tareas que se reproducen pero ni se reconocen ni se remuneran, como son las tareas de cuidado, y que fundamentalmente las tenemos que llevar adelante nosotras. Entonces, si se va a discutir una ley, por ejemplo, de licencia, y nosotras vamos a intentar ir a discutir cuál es la perspectiva de la izquierda en esa ley. Pasó, por ejemplo, con la ley de paridad de género, en donde acá en Entre Ríos se hizo un encuentro muy grande entre los distintos sectores para sacar la mejor ley. Nosotros fuimos, les planteamos que la ley, como la estaban planteando, era limitante, porque en la izquierda, por ejemplo, nosotros en ese año habíamos tenido, yo había tenido el orgullo de encabezar la lista de diputados provinciales, y Keili González, nuestra compañera Traba de Nogoyá, había sido mi segunda candidata. Entonces era un binomio de mujeres encabezando la lista, y por cómo estaba escrita la ley, eso no se iba a poder repetir. Entonces nosotras les propusimos que en vez de que sea paridad 50 y 50, sea que por lo menos, o sea, que la redacción quede distinta, que por lo menos haya un 50% de mujeres, y no nos escucharon, porque su perspectiva y su necesidad de que esa ley salga no tenía que ver en el fondo con la lucha de las mujeres, digamos, tenía que ver nada más que con dar respuesta a una presión constante que el movimiento feminista había hecho sobre la política, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos condición se llevó a cabo la reforma electoral más importante. Sí, se hizo, pero tenía limitaciones, digamos, para los sectores que nosotros tenemos un debate más avanzado en este sentido. Nosotros, tuvimos que cambiar nuestra forma de elegir a las compañeras, porque no podemos repetir esa lista que teníamos en ese momento, digamos, ¿no? O sea, entonces, una reforma que podría haber sido avanzada y que podría haber pensado la perspectiva de género de manera integral, terminó usando el sistema de cupo para dar un pasito cuando se podría haber avanzado kilómetros, digamos, ¿no? Entonces muchas veces también intentan que la izquierda esté en los debates, como nos pasa ahora con la reforma electoral, por ejemplo, que esté para tratar de dar una legitimidad a un debate, pero no se nos escucha. Entonces nosotras somos muy cuidadosas en los lugares en los cuales participamos y cuáles no, porque no podemos darle legitimidad a espacios que se dicen democráticos, pero en realidad no lo son. Nadia Burgos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Quédese unos minutos, enseguida Darío Schneider, ministro de Planificación del Gobierno de Entre Ríos. Elegís tu compañía. Elegís Vorterix.